Más tarde nos muestran los materiales que deben elegir, recolectar y entregar, con un tiempo límite hasta mañana al mediodía. Además, los materiales obtenidos por un solo miembro del grupo también contarán como obtenidos por todo el grupo. De pronto alguien comenta que entendió, seguidamente le pide a Klaus que mire su lista de recolección, añadiendo que era un buen comienzo para ella, pues ya llevaba 4 de estos materiales. Siendo Merim la que le decía animadamente a Klaus que el examen ya lo tenían en sus manos, también mostrando la lista de objetos que eligió. En cambio, Klaus estaba muy decaído con un rostro sombrío, aunque Merim continúa comentándole que tenían que ser cuidadosos, sobre todo en el orden de recolección y el orden más eficiente para lograrlo antes del tiempo límite. Por lo que Merim sugiere empezar yendo por el cuerno de cierva naval, el material más difícil de conseguir en la lista, preguntando a Klaus qué le parecía. Por parte de Klaus, él se estaba molestando más y más, pensando en su interior que esta mocosa era muy molesta. Merim entonces lo llama otra vez, haciendo enojar a Klaus, que le grita que deje de hacer escándalo, pero Merim no le toma mucha importancia, preguntándole qué le parecía hacerle algo de compañía. Porque ellos eran compañeros, haciendo un pulgar arriba, de modo que Klaus al instante le grita que se equivocaba. De pronto Klaus saca su panel de habilidades, seleccionando movimiento automático. Respondiendo así a la pregunta anterior de a dónde ir, Merim, curiosa, le pregunta dónde decidió ir, pero Klaus no le responde, solo dice que ya decidió el destino. Seguidamente se disculpa con Merim porque a partir de ahora estará por su cuenta, activando su habilidad, resultando que iba al cementerio descubierto, con una duración de viaje de más de 1 hora. Como de costumbre, Klaus, al activar su habilidad de modo automático nivel 2, movimiento automático, poco a poco cierra los ojos durmiéndose, lo cual confunde a Merim de que repentinamente se haya dormido. Más tarde, después de la duración de más de 1 hora, pasan algunos segundos y el contador llega a 0, así Klaus se despierta como siempre, observando a su alrededor que ya estaba en el cementerio descubierto. Esto pone a Klaus de buen humor, comentando que hacía tiempo que no venía aquí, pero será el lugar donde encontrará Goals. Sin embargo, al mirar atrás nota que Merim había desaparecido, lo que alegra a Klaus, que pensaba que se bajó durante el camino, preguntándose si se habrá caído, pero de pronto escucha a alguien llamándolo. Resultando que Merim estaba atrás de la carroza sujetándose como podía, y estaba exaltada, gritándole a Klaus en qué estaba pensando, lo cual sorprende a Klaus de que esté justo allí. Merim, seguidamente muy molesta con Klaus, le recrimina que si le decía que espere un momento, pues que lo hiciera, también le grita que tenía más agallas de las que pensó. Además le exige que conduzca por las carreteras adecuadas para ello. Y así durante un buen rato le regañaba. Posteriormente vemos un poco de lugar, mientras algunas personas corrían adentro, siendo el piso superior del cementerio descubierto. De pronto algunos esqueletos aparecen obstruyendo el camino, estos mismos parecían muy aterradores, haciendo gruñidos, sin embargo, repentinamente sus cabezas salen volando, siendo golpeados por nuestros protas que intentan avanzar. Luego nos explican que el cementerio descubierto era una mazmorra de 2 niveles, con un cementerio en la superficie y una fosa subterránea, incluyendo que el piso superior solo constaba de esqueletos de bajo nivel, y en el inferior había ghouls de nivel medio o alto. Entonces Klaus le explicaba a Merim que esos ghouls poseían la mandíbula, el material que están buscando, por ende, Merim comenta que por tal motivo no tienen tiempo para preocuparse de los esqueletos. Preguntando Merim si estaba de acuerdo con lo que dijo, mientras acaba con otro esqueleto, lo cual sorprende a Klaus, que no se esperaba que este muchacho pudiera hacer eso. Aún así, si lo piensas bien era de esperarse, ya que en primer lugar era un solitario que pudo clasificar en el examen de rango intermedio. Haciendo que Klaus se frustre, debido a que él tardó 3 años para recién poder calificar para el examen, en cambio este chico obtuvo su habilidad este año y ya podía realizarlo, mientras Merim, sin saber qué sucedía, le pregunta si pasaba algo. Ahora nos muestran que la calificación para el examen se basaba en la venta de bienes recolectados y en el exterminio de monstruos. Klaus, contestando a la pregunta anterior de Merim, gira la cabeza diciendo que no era nada, haciendo que Merim se ría burlándose, preguntando si se sorprendió por lo capaz que era.
A lo cual Klaus, sorprendido, le pregunta cómo lo sabía y si podía leer mentes, de modo que Merim se ríe otra vez comentando que eso era sencillo. Eso era porque casi todos los que trabajaban con Merim hacen la misma mirada, diciéndolo con mucha confianza. Riéndose otra vez, Merim, orgullosa, le exige que sienta la mirada de alguien talentosa como ella, pero Klaus en su mente piensa que más bien es la mirada de una estafadora. De pronto Klaus siente algo con su habilidad de nivel 3, detectar presencia, mientras Merim le decía lo siento, ya que desde aquí será ella una maga. Al observar había un montón de esqueletos muy intimidantes y Klaus se sorprende de que era un ejército de esqueletos. En cambio, Merim estaba emocionada, comentando que justo a tiempo. De pronto Merim activa su magia en su bastón, haciendo una bola de energía, mientras decía que le enseñara a Klaus lo capaz que era el verdadero poder de la gran maga Merim. Así, preparándose para lanzarlo, le grita a los esqueletos que tomen esto, montón de huesos, ya que ahora mismo iban a recibir la habilidad especial de Merim. Bola de fuego, pero al lanzarla, de la nada se desvía hacia Klaus, poniéndolo muy asustado y nervioso al ver que se le acercaba rápidamente una bola de fuego. La bola de fuego se acercaba rápidamente, por lo cual Klaus estaba todo aterrado de que le desintegre la cabeza, pero gracias a Diosito y sus reflejos, logró esquivarla al agacharse en el momento justo. Sin embargo, la bola de fuego siguió hasta dar en un árbol de atrás, partiéndolo. A causa de ello, el árbol se estaba cayendo justo donde había una catedral al lado de los esqueletos, cortando así a la mitad la catedral. Debido a ello, la parte cortada de la catedral iba a caer justo donde los esqueletos, mientras ellos observaban aterrados. Finalmente cayendo y eliminando a todo el ejército de esqueletos, levantando un humo de polvo alrededor. Por parte de nuestros protas, estaban sin palabras de lo que acababa de pasar, sobre todo Merim, que ni ella sabía cómo tuvo tanta suerte. Entonces Klaus, totalmente sorprendido y desconcertado, llama a Merim, pero incluso ella estaba súper confundida. No obstante, disimula algo nerviosa diciendo que fue perfecto, pero claramente Klaus no se lo cree, por lo que molesto le intenta dar su merecido por casi mandarlo con Diosito, haciendo un forcejeo mientras Merim estaba gritando asustada que le perdone, jurando que no fue a propósito. Un rato más tarde, después de haberse relajado un poco, seguían avanzando y entonces Merim llama a Klaus, mencionándole que ya le dijo lo siento y la próxima vez tendrá más cuidado. Aún así, Klaus seguía molesto, gritándole que no lo siga, pero Merim le dice que no diga eso, recordándole que eran compañeros, y Klaus al instante lo niega. A lo cual Merim le recuerda que destruyó a más de 10 esqueletos bastante fuertes de un golpe, pero Klaus seguía resentido gritándole que eso era una cosa y esto otra, además de que puso su vida en peligro. Así que Merim, intentando convencerlo, le cuenta que en los pisos inferiores había ghouls, zombies y esqueletos que eran débiles contra el fuego, incluso tiene talento para la magia de apoyo. Sin embargo, Klaus se imagina que iba a terminar también incinerado junto a los monstruos, empezando a entender por qué estaba sola. Preguntándose en su mente si en serio tenía que ir a este lugar con alguien tan peligroso como Merim, pensando en que tiene que ser claro en este momento antes de ir adentro, así que llama a Merim. Klaus entonces se prepara para decir lo que tenía en mente, pero Merim lo interrumpe para preguntar qué era lo de adelante, confundiendo a Klaus. Al observar, se ve que la entrada al nivel inferior del cementerio descubierto estaba siendo custodiada por algunos caballeros, mientras otros aventureros estaban esperando. De modo que desconcierta a Klaus, y Merim pregunta qué pasaba, lo cual es notado por un señor atrás que les menciona que es un bloqueo de emergencia. Merim seguía sin entender, así que el señor les explica que escuchó que un monstruo de alto rango no identificado había entrado en ese lugar. Después apareció un aventurero de rango A y dijo que ya no se podía pasar porque era muy peligroso, pero de pronto estaba pasando algo. Repentinamente la niebla se disipó, lo que significa que la mazmorra fue despejada y purificada, por ende, el jefe de este lugar fue derrotado, además todos los monstruos desaparecían después de eso. Por lo que a este paso todos los ghouls que cazaron no servirán de nada, pero de pronto a Merim se le ocurre una idea. Sin embargo, Klaus seguía en lo suyo, molesto, se pregunta por qué justo tenía que ser ese tipo.
Repentinamente aparece una bota saliendo de la mazmorra, resultando ser Glenn, y Klaus lo miraba con furia, lo cual es notado por Glenn también. Mientras los otros aventureros comentaban que es un miembro del grupo Special Force, Glenn, con la habilidad única cambio atómico, grita que tal a todos con mucha arrogancia, también preguntando si ese de allá era Klaus. Glenn entonces le dice que hacía mucho tiempo que no se veían, así que no ponga esa cara, además de que esta mazmorra en medio de la nada era un buen lugar para reencontrarse. No obstante, Klaus desconfiaba de Glenn, comentando que no era normal que un aventurero de rango A de la capital estuviera en un lugar como este. Haciendo reír a Glenn, que le responde que está aquí para ayudar en el examen que también están haciendo. Lo que sorprende a Klaus, así que Glenn sigue contando que Gwyn le dijo que debería tomar el papel de examinador del examen de buena fe para ayudar a sus discípulos. Pero gracias a ello, por coincidencia hubo un brote de monstruos muy avanzados aquí, mientras una chica sujetaba el cráneo del emperador esqueleto, un monstruo de clase avanzada. Y por suerte el justo estaba allí, así preguntando a Klaus si sabe cuántas personas pudieron haber muerto allí. Aunque cambiando de tema, le dice que se verán en otra coincidencia, pudiendo ser que el resto de lugares de caza de la misión también vayan a ser limpiados, acabando burlándose de la habilidad de Klaus. Sin embargo, Klaus le pregunta qué quería decir con todo eso, pero Glenn lo ignora yéndose. Con eso dicho se marcha carcajeándose, mientras Klaus le intentaba llamar la atención gritándole. En su mente Klaus se preguntaba qué estaba sucediendo, dándose cuenta que lo estaban fastidiando y se pregunta si solo por eso vinieron a este lugar. Merim al ver que está muy distraído le pregunta qué estaba pasando, pero Klaus, siendo sincero, no quería saberlo. Aunque estaba seguro que trajeron deliberadamente a monstruos de clase avanzada usándolo como excusa para cerrar los campos de caza, sin importarles nada mientras puedan burlarse de los demás. De ahí que Klaus se da cuenta de que ellos estaban locos, estaba seguro que trataban de sabotear el examen, por lo que se pregunta qué hacer y si debería abandonar el examen. No obstante Klaus, con unos ojos decididos, no se da por vencido dando vuelta atrás con una idea en mente. La idea era que si iban a interferir, pues irá un paso más adelante que ellos, decidiendo que desde este punto usará el modo automático a la máxima potencia. Seguidamente se burla de ellos, ya que el incompetente que tanto despreciaban iba a arruinar sus planes a esas escorias, les iba a mostrar la evolución de su habilidad, activando su habilidad modo automático. Cambiando de escena a la mazmorra del campo montañoso, en las profundidades de la montaña Sinonome, estaba nevando, sin embargo, por alguna razón estaba nevando cuando la estación aún era primavera. Encontrándonos con una chica familiar que estaba justo en ese lugar, resultando ser Carmine, que parecía que justo iba a usar su habilidad. Así creando una gigantesca tormenta de nieve, haciendo que en un instante todo el lugar esté repleto de nieve. Ella entonces se ríe burlándose y pregunta si Klaus era estúpido, ya que sus pensamientos y su habilidad basura ya lo había previsto Gwyn. Además le dice a Klaus que venga si se atrevía ya que será congelado hasta la muerte, frente a ella, Carmine, la hermana del clima. Cambiando de escena al gremio de aventureros, en la sala de invitados, donde el grupo de clase A, Special Force estaba cooperando para la prueba de rango intermedio. En ese momento, alguien se acercaba al lugar, siendo notado por los guardias de la puerta, y de pronto alguien comenta que volvieron. Resultando ser Glenn y Lynn, que informaban que ya habían derrotado todas las mazmorras que se les asignó, además de completar los bloqueos con éxito. Gwyn se ríe un poco, también felicitándoles por hacer un buen trabajo en tan poco tiempo, lo que era de esperarse de ellos. En eso Glenn se acerca diciendo que la victoria fue demasiado fácil y que terminó siendo muy aburrida, preguntando cómo estaba yendo todo. Entonces nos muestran la lista de recolección que Klaus eligió, mientras Gwyn responde que iban bien y que el grupo de Abel ya se estaba encargando de los ciervos narvales. Esto significaba que prácticamente eliminaba toda posibilidad de ascenso a rango intermedio para Klaus, incluyendo al resto de participantes incompetentes. Además, ordenó a las fuerzas mercenarias que completaran las mazmorras cercanas de nivel bajo que estuvieran cerca de la ciudad. Y al mismo tiempo algunos aventureros estaban desesperados al ver que el jefe murciélago maligno del Valle de los Lamentos había sido derrotado.
por lo que las únicas mazmorras disponibles eran las de nivel alto, creyendo que podrán promover que el examen sea de puros incompetentes sin valor alguno, ya que solo bajarían el nivel de los aventureros como consecuencia. Por tal motivo, en lugar de eso tienen la misión de eliminar a los incompetentes, porque ese es el deber de los poderosos. A Gwan le agradaba la idea, comentando que también había algunas colaboraciones muy escandalosas. Y por parte de Gwyn, cuenta que usó su habilidad tiempo para echar un vistazo a la lista de recolección de Klaus. Lo cual Gwan le comenta que pensó que solo había venido hasta aquí para estorbarle, ya que tenía tiempo, así que Gwyn afirma que sí, debido a que Klaus y los demás eran solo algunas piedras al lado del camino. Seguidamente, menciona que de ellos que son especiales era de esperarse que se comporten así, esa era la obligación de la nobleza. Haciendo reír burlonamente a Gwan, que pregunta si no era un problema meterse con la líder del gremio de aventureros, porque ella probablemente pueda morir por un ataque de ira después de esto, pero a Gwyn no le importaba mucho, contestando que si te deshaces de los incompetentes solo quedan los competentes. Por lo que dirá que hizo el nivel de examen de nivel intermedio con un nivel históricamente más alto, estando seguro de que ella estará feliz al ver los resultados. Lo que le agrada mucho a Gwan, riéndose fuertemente, aunque en cualquier caso no le importaba que la líder del gremio de esa ciudad rural esté enojada o muerta. Aparte, la única competente que queda es su nueva chica recluta, evidentemente Charlotte, mientras que Klaus, que es el representante de los incompetentes, está siendo desechado como debe ser. También creyendo que ese bastardo se fue al norte, lo que confunde a alguien, y entonces Lin pregunta si no se fue directamente hacia las profundidades de la montaña Shinonome, y Gwyn afirma. A lo cual Gwan comprende, mientras Gwyn explica que esa era la mazmorra de nivel más bajo y más lejana, estando a más o menos un día de distancia, así que aún no habían llegado hasta ese punto. Sin embargo, Gwyn llama idiota a Klaus, ya que la naturaleza estará en contra, la habilidad única manipular clima. La hermana del clima, Carmine, ya lo tenía en la palma de sus manos, mientras en ese momento un mono estaba muy agresivo. Debido a que estaba atacando a nuestros protas, pero Klaus logra eliminarlo. Aún así seguía habiendo muchos monos, acorralando a Klaus y Merim. No obstante, de pronto Klaus nota algo, los monos estaban huyendo despavoridos de ellos. Lo cual alivia a Merim, alegrándose al instante debido a que por fin acabaron con los monos de la nieve, ya que se despertaron porque repentinamente empezó a nevar. Explicándonos que los monos de la nieve eran de nivel bajo, viven en las montañas, solo aparecen en el invierno, hibernan durante el verano cuando hace calor, y por último, cuando atacan en manada son peligrosos. Además, se pregunta extrañada por qué de la nada estaba nevando si estaban en pleno verano, siendo muy raro con las estaciones, pero Klaus maldice suponiendo que era a causa del bastardo de Gwyn. Lo que significa que ya impidieron su movimiento mandando a la más problemática de todas. Sorprendiendo a Merim, que le pregunta si intentaba decir que la nieve estaba siendo causada por alguien, y Klaus afirma, pidiéndole que mire al cielo de allá, donde se podía observar que una parte de la montaña era verano y la otra estaba nevando. Por ende, hasta allí llegaba la capacidad de su habilidad, la habilidad única para manipular el clima, la hermana del clima, Carmine, sorprendiendo aún más a Merim. Recordando que incluso hace 3 años ya hacía locuras como despejar el cielo, pero ahora su habilidad evolucionó hasta el punto de provocar una nevada. Sin embargo, Klaus no se iba a rendir, decidido a llegar al rango intermedio, abre su panel de estado, seleccionando la fruta de Crumel con una duración de 23 minutos, y la otra, la nuez fantasmal, con una duración de 2 horas y media. Klaus en su interior pensaba que ellos ni siquiera sabían que su habilidad también evolucionó, ya que no importaba el qué, la recolección automática de recursos garantizaba la obtención del objetivo. Explicándonos que la fruta de Crumel de clase C se encuentran relativamente fácil en la parte alta de las montañas, en cambio, las nueces fantasmales de clase B tenían un sabor dulce y crujiente y raramente se podían encontrar en las cimas de las montañas altas, siendo deliciosas. Pero el problema aquí era el frío, además de que el tiempo total para la recolecta de todos los materiales es de más de 3 horas, incluyendo el enfriamiento.
Aún con todo en contra, si activaba retorno automático inmediatamente después de recolección automática de recursos, podría lograrlo antes de congelarse. Sin embargo, se corrige, lo lograré, con un rostro muy determinado, lo cual es notado por Merim, que le pregunta alertada qué iba a hacer. Entonces Merim le pide que se detenga, que aunque no sepa lo que está pensando, no debería subestimar a las montañas nevadas. Además, los monos no eran los únicos que despiertan en esta temporada, lo cual Klaus comprende. Comentando decaído que lo mejor será volver a casa, ya que de aquí en adelante será realmente peligroso, sorprendiendo aún más a Merim por su cambio de actitud tan repentina. Pero Klaus continúa añadiendo que puede que no sea tan malo hacer eso. Contando que hace un momento, cuando estaban luchando contra los monos, pensaba que no era tan malo tener un compañero que le cubriera la espalda, aunque sea un poco, lo que confunde a Merim. Sin embargo, Klaus le aclara que su habilidad era para ir en solitario, una habilidad en la que solo uno puede brillar. Además, de todos modos Merim no le iba a poder seguir el ritmo a su habilidad, así que le pide que vuelva a casa. Así, activando su habilidad recolección automática de recursos, y segundos después desaparece, levantando una nube de nieve, haciendo que Merim no pueda ver durante unos segundos, pero al instante se da cuenta de algo: Klaus había desaparecido totalmente de la nada. Lo cual Merim, preocupada y exaltada, le grita dónde estaba, pidiendo que no lo haga y que volviera. Mientras tanto se muestra el temporizador de la habilidad de Klaus bajando poco a poco a cero, donde Klaus, como de costumbre, se despierta. Al abrir los ojos observa que ya tenía las frutas de Crumel en sus manos, alegrándolo y dándose cuenta que si uno se fijaba bien, aquí estaba el árbol donde estaban los frutos, aunque ahora solo tenía que esperar un minuto. No obstante, de pronto nota algo que lo sorprende. Al darse la vuelta observa algo acercándose, resultando ser Merim, que estaba corriendo intentando alcanzarlo, mientras jadeaba del cansancio. Lo que sorprende a Klaus un poco de que le siguiera, pensando que era una idiota ya que le dijo que volviera a casa, así que le grita que no era necesario que viniera. También pensando que, como el siguiente material serán 2 horas y 40 minutos, la diferencia será muy grande, por lo que seguro se irá a casa. Con esa idea en mente le pide que no se resfríe, también preparándose para activar su habilidad otra vez. Finalmente, después del enfriamiento de un minuto, lo activa, mientras que Merim le pedía que se detenga. Luego nos muestran el temporizador de siempre, que poco a poco llegaba a cero, donde Klaus despierta. Sin embargo, al despertarse queda bien confundido al ver que todo estaba a oscuras. Klaus, exaltado, piensa que esto era extraño, ya que la habilidad supuestamente ya terminó, pero no podía ver nada, o tal vez calculó mal el tiempo. No obstante, nota que tenía algo en sus manos, creyendo que eran las nueces fantasmales, así que primero meterá los materiales dentro de la maleta. Entonces rebusca un poco en su maleta, recordando que recogió en la mina del atardecer algo, y después de unos segundos logra encontrar lo que estaba buscando: la piedra mágica brillante para iluminar. Enseguida lo hace, pudiendo ver mucho mejor los alrededores. Sin embargo, lo que parecía una pila de nieve no era nieve, sino un monstruo que aparentaba ser nieve, despertando por culpa de la luz, mientras Klaus no se daba ni cuenta. Rápidamente los monstruos arremeten ferozmente con sus afiladas garras contra Klaus, sin saber que éste en ese instante iba a ser descuartizado por los monstruos. Pero de pronto, afortunadamente aparece Merim cargando su magia en el bastón para lanzársela a los monstruos. Además, Klaus estaba en el borde de un precipicio, mientras que Merim estaba en la otra parte del precipicio acercándose y preparando su magia. Merim entonces le grita a Klaus que mire atrás suyo, lo cual confunde a Klaus, que recién había despertado de su habilidad sin saber qué estaba pasando. No obstante, sin tiempo de pensar, se le acercaba repentinamente una bola de fuego velozmente hacia este. Pero por sus increíbles reflejos y porque es el prota, logra esquivarlo por los pelos, aunque la bola de fuego sigue su trayectoria hasta golpear fuertemente a un monstruo, salvando a Klaus. Merim, con una pose determinada y muy cliché, le grita al monstruo que está aquí para llamar su atención, también diciendo que no dejará que lastime a su compañero.
Por parte de Klaus, estaba totalmente sorprendido de que Merim estuviera aquí. Sin embargo, el monstruo seguía vivo, rugiendo fuertemente a Merim, lo que la hace asustarse y tambalearse mucho. Por lo que grita, aunque muy asustada y temblorosa, que no permitirá que le haga daño a Klaus, pidiendo a Klaus que se vaya de aquí, ya que ella atraerá la atención del monstruo, mientras el monstruo agarraba algo del suelo, resultando ser un tronco, levantándolo muy molesto de haberlo lastimado, por lo que Merim al ver eso maldice nerviosamente. De pronto algo es lanzado rápidamente, siendo que el monstruo lanzó el tronco hacia Merim, haciéndola volar y cayéndose por el precipicio gritando asustada, mientras que Klaus la llama con pánico. Unos segundos después Merim estaba abajo del precipicio, apareciendo tumbada en la nieve sin rastro de vida. Sin embargo, gracias a Dios parece que solo se lastimó, haciendo un gemido de dolor, lo que alivia a Klaus, que comenta que menos mal había nieve abajo. Pero aún no se podía relajar, escuchando un rugido detrás de él, ya que seguían estando los monstruos. Repentinamente el monstruo jefe gruñe, mandando a sus compañeros para lanzarse a algún lugar. Retomando con Klaus, el exaltado se pregunta qué pasaba con estos monstruos, pero enseguida se da cuenta de que, como Merim acababa de usar su magia, podría ser que ellos estén tras ella. Klaus claramente no lo iba a permitir, así que ataca a uno con su daga sin poder hacerle mucho daño, maldiciendo por ello, y al instante abre su panel de estado. Además gritando frustrado que, si acaso no se percataban de que también estaba él aquí, mientras se va al apartado de sus habilidades. Klaus al observar nota que el enfriamiento de retorno automático había terminado, pensando en su interior que si estuviera solo ya lo hubiera activado, pero evidentemente no iba a dejar sola a Merim. Además recuerda que esos monstruos eran pie grandes, un monstruo de nivel intermedio que claramente era superior a ellos que son de rango bajo. Aún así, salta hacia abajo donde estaba Merim, aterrizando sin problemas, mientras Merim estaba casi inconsciente, así Klaus se pone delante de Merim protegiéndola, determinado a salvarla. Aparte comenta que por eso, solo por esta vez, no será su compañero, y al mismo tiempo se muestra que la habilidad combate automático podía eliminar a los pie grandes en 10 minutos. Merim al escuchar la voz de Klaus, sin muchas fuerzas, lo llama confundida, y por parte de Klaus le dice muy determinado que no la dejará morir, pidiendo que aguante 10 minutos y 28 segundos. Aclarando que no es que lo considere un compañero, pero los aventureros son libres en un principio, así como Merim es libre de ayudarlo, por eso él también tiene la libertad de abandonarla, ya que no tenía la obligación de ayudarla. Sin embargo, no permitirá que se muera, así que él pide que solo espere unos 10 minutos, por ende, activa su habilidad combate automático, mientras Merim estaba sin entender qué iba a hacer. De pronto Klaus crea mucho viento, lo que deja muy sorprendida a Merim, pero de la nada Klaus estaba desapareciendo poco a poco, hasta casi no poder ver su silueta, confundiendo aún más a Merim. Luego de unos segundos, Klaus desaparece por completo, por lo que Merim, preocupada, le pregunta dónde estaba. Esto también sorprende a los pie grande, que estaban muy alarmados. Ahora nos explican que los pie grande menor, o también llamados la escuadra de asesinos sigilosos de la montaña nevada, eran de rango intermedio y que invernan en verano. El nombre menor era porque había otra especie superior a este, pero no significa que sea débil, además, siendo una especie violenta y malhumorada. Lo más terrorífico es el hecho de que atacan en manadas invisibles, ya que se camuflan con la nieve, mientras Merim estaba sin poder creer que Klaus haya desaparecido de la nada. Aparte, en invierno, cuando estos asesinos invisibles despiertan, el rango de la montaña Sinonome aumenta de rango bajo a intermedio o incluso alto. Cambiando de escena a otro lugar en las montañas, donde había un pequeño campamento. Allí un hombre con la habilidad auditiva comenta que ya lo tenía, informando a Carmine de ello. Informándole que pudo escuchar el grito de guerra de los hombres de nieve y también los gritos de Klaus, quien estaba siendo atacado, lo que agrada a Carmine. Comentando que era perfecto, pareciendo que ya habían tenido éxito con su plan, aparte, como hacía mucho frío le pide al sirviente que ponga más leña, pero le contesta que si pone más la tienda de campaña se quemará. Carmine comprende, pues de cualquier manera su trabajo aquí ya había sido terminado, porque Klaus estaba en un callejón sin salida,
ya que una vez que esos monstruos ponen sus ojos en él, no lo dejarán escapar. Riéndose burlonamente, pregunta a Klaus si sabe que tenía que ver esto con la ambición de Gwyn de construir un país, aunque ella no era lo suficientemente lista para saberlo. La respuesta era que Gwyn estaba obsesionado con Klaus, a quien ya lo deberían haber desterrado, por tal motivo no le gustaba ese trato especial. Aún así, para ser honesta, ella sentía algo de envidia, y esa es ya razón suficiente para aplastarlo. Por último, se despide de Klaus, pidiendo que desaparezca en este infierno blanco. Volviendo al combate, Merim estaba muy sorprendida de algo, y eso era porque realmente Klaus había desaparecido, mientras los monstruos lo buscaban desconcertados. Además, Merim, al solo escuchar la voz de los hombres de nieve, llama a Klaus preguntando si estaba bien y si estaba vivo, que le respondiera. Pero al no escuchar ninguna voz empieza a preocuparse mucho más, creyendo que en serio lo habrán eliminado. No obstante, de pronto se escucha el grito de algo, resultando que algo había apuñalado al monstruo haciéndolo echar mucho líquido rojo, lo cual cae totalmente muerto. Merim, sin entender qué estaba pasando, estaba realmente muy sorprendida y confundida, mientras que los monstruos se estaban molestando mucho al ver que uno de sus compañeros había sido acabado. No obstante, de pronto aparece una silueta muy familiar invisible en la espalda de uno de los monstruos, alzando su daga para atacar al otro monstruo de espaldas. Repentinamente se escucha un grito, haciendo llamar la atención de Merim, que gira al instante, encontrando que Klaus estaba apuñalando al monstruo como hizo antes con el otro. Sacando la daga, por la herida el monstruo dispara mucho líquido rojo, acabando con este, lo que sorprende a Merim, que pregunta exaltada si fue Klaus. Aún así, seguía sin poder ver a Klaus, preguntando dónde estaba, y cómo es que podía ser más invisible que los hombres de nieve, mientras otro estaba más furioso. Pensando en su interior, Merim cree que esto era muy malo, asume que Klaus posee la habilidad de desaparecer de la vista de los monstruos, aunque no quiere decir que los podía eliminar de un golpe, o sí, preguntándose cómo podía atravesar su piel con solo su cuchillo. Pero tal vez solo esperaba hasta que estén más relajados y allí poder cortar a través de sus músculos, lo que la hace preguntarse qué habilidad es esa, o es que era una especie de asesino experto o algo similar. Suponiendo que era posible ganar si esto continuaba a este paso, además no podía dejar que sepan que ella estaba en este lugar, mientras en la pila de nieve donde estaba aparecía un mechón de pelo que hacía algo de ruido. Lo que es notado por un monstruo, creyendo que era Klaus, también es notado por Merim, que se sorprende por ello. No obstante, repentinamente el monstruo ataca hacia ese punto, destruyendo la pila de nieve, mientras que Merim lo esquiva saltando a un lado, haciéndola daño, y a la vez llama a Klaus entrecortado, al mismo tiempo que el mechón de pelo en la nieve se movía. De modo que hace sorprender mucho al monstruo, que no se esperaba para nada aquello, mientras que Merim se preguntaba si eso era un señuelo. Sin embargo, de pronto el mechón de pelo subía de la nada, asustando a Merim, que se echa para atrás. Al salir por completo se muestra que era Klaus, pero él sin perder ningún segundo ataca, eliminando al monstruo en un instante, y Merim al ver lo sucedido estaba totalmente sorprendida, pensando que Klaus era diferente a lo habitual. Sin embargo, Merim piensa que algún día Klaus seguramente logrará hacer algo muy grande, era algo que le decía su instinto, mientras Klaus en ese momento estaba haciendo una pose como de acérquense. Unos minutos después, casi todos los monstruos, excepto uno, habían sido totalmente aniquilados, por lo que el monstruo sobrante corre despavorido al ver que todos sus otros compañeros habían sido eliminados, y grita muy asustado temiendo que le pase lo mismo. Sin embargo, de pronto una daga es clavada en un lugar, resultando que Klaus aparece de la nada en la nieve, clavándosela dentro de la boca mientras el monstruo gritaba. Con eso hecho, el monstruo es eliminado y al mismo tiempo el contador llega a 0. Finalmente completando el objetivo. Aparte, Klaus cae después de haber terminado su habilidad, subiendo de nivel por los monstruos derrotados mientras abre los ojos lentamente. Al mirar nota que todo estaba a oscuras, por lo que se pregunta si todo acabó, y llama a Merim, pudiendo escuchar una voz muy distante donde ella dice que agradece a Dios que esté bien, así que le pide que descanse un poco. Pero algo lo interrumpe,
gritándole, no hagas eso, idiota, y no te duermas. Repentinamente llaman a Klaus hermano, lo que le hace despertarse algo aturdido, notando también que apretaba algo bastante blando y esponjoso. Sin embargo, Klaus aún seguía bastante confundido agarrando el pan, a causa de ello llaman a Klaus hermano mucho más fuerte, despertándolo por completo. Al mirar ve que era su hermana Liz, lo que le confunde, mientras que ella le pregunta si podía parar de hacer eso, ya que la comida no era un juguete. Pero observando mejor dónde estaba, Klaus se confunde aún más al notar que estaba en su casa, confundiendo también a Liz. Entonces Klaus comenta que estaba bastante seguro de que no usó retorno sino combate automático, porque estaba luchando con los monstruos. Por ende, Liz pregunta si derrotó a los 8. Lo cual confunde a Klaus, así que Liz le pregunta si no recordaba que hace 10 minutos y 28 segundos eliminó al último monstruo después de salir de un montón de nieve. Y entonces Klaus se desmayó a causa del frío, el cansancio y lo abrumado que estaba. Esto sobresalta a Klaus. Además, su cara en ese momento, dormido, era algo graciosa. Por todo lo que estaba contando Liz, Klaus pregunta si esto era el cielo, pero al instante Liz lo niega, diciendo que se equivocaba y pidiendo que deje de hacer eso, por favor. De lo contrario, realmente vas a ir a visitar el cielo, dice ella, sorprendiendo aún más a Klaus. No obstante, ya era tiempo de que despertara del sueño. Klaus despierta de esa confusa visión, mientras su mano agarraba algo sospechoso. Seguidamente, nos muestran que Klaus estaba siendo abrazada por una mujer muy bella, lo cual hace que Klaus, totalmente sonrojado, piense que este realmente era el cielo, mientras agarra 2 nubes. Pero al darse cuenta de que no lo era del todo, aunque para cualquier persona sí, grita, ¿quién diablos eres? Aquí hago una mini pausa para aclarar que Klaus pensaba que Merim era hombre. Retomando, Merim se había despertado por el grito, bostezando, en eso le pide a Klaus que despierte, pero al notar que su mirada se centraba en sus cosas, se avergüenza mucho por ello. Por lo que Merim grita súper avergonzada que no la vea, golpeándolo también, y Klaus grita que no vio nada, aunque sí vio, así que se corrige diciendo que no fue a propósito. Seguidamente le pide que espere un momento, preguntando si todo este tiempo era mujer, de modo que Merim, aún totalmente avergonzada, agarra una bota gritándole que es tal como lo ve, así que le pide que no la mire. Lanzándole el zapato y dándole en toda la cabeza, mientras le pedía que solamente se diese la vuelta, y Klaus se disculpa por mirar. Un rato después, Klaus dándose la vuelta desconcertado, en su interior le decía a su querida hermana Liz que acababa de despertar después de una lucha mortal, al mismo tiempo que Merim se cambia atrás. Sin embargo, la persona que me seguía resultó ser una chica realmente bella, además de que sus cositas eran más grandes de lo que pensé, reflexiona, pero imaginando cómo actuaría su hermana se excusa diciendo que era inocente, ya que solo las tocó un poco mientras dormía. No obstante, nota que tenía los 2 brazos totalmente vendados, lo cual no se esperaba, ya que pensó que no iba a sentir ningún daño. Además, lo peor era que palpitaban cada vez más, gritando del dolor. Esto es notado por Merim, que le pide exaltada que no se mueva tan de repente, idiota, también pidiendo que lo afloje un poco, si no se va a desparramar por completo, así que se calme. Haciendo asustar a Klaus, y Merim le explica que sus manos y pies se habían congelado, e incluso casi se muere de hipotermia. Entonces Klaus recuerda que era lo mismo que dijo Liz en su sueño, mientras que Merim le sigue explicando que para tratarlo cavó una cueva de nieve con su magia de fuego. Seguidamente Merim, de una forma tsundere, le dice que no se haga ideas equivocadas, ya que estaba muy avergonzada de lo que pasó. Mientras tanto, Klaus piensa que casi moría de verdad, dándose cuenta de que el combate automático era bastante peligroso. Pero recordando algo que lo hace sonreír, piensa que si no hubiera estado Merim desde el primer momento, realmente habría muerto, también reflexionando con la palabra compañero, lo que es notado por Merim. Ella con una sonrisa le dice que no se preocupe, ya que los compañeros siempre se ayudan mutuamente. Así que Klaus le agradece de forma tsundere, pero aún estaba considerando lo de compañeros. Haciendo molestar a Merim, que le pregunta por qué aún no, diciéndole que estaba siendo demasiado testarudo. Aún así,
Klaus le dice que se calle, aunque revele que era mujer y diga repentinamente que era su compañera, era algo extraño, pero a Merim eso no le importaba. Más tarde vemos a alguien pateando la cueva de nieve que hizo Merim, así los dos salen de ella inspeccionando el lugar. Posteriormente Klaus le dice a Merim que no sabe por qué quería asociarse con él, declarándole que era solo un aventurero veterano fracasado. Sin embargo, Merim solo se ríe amablemente, comentándole que quizás fue porque eso es lo que dijeron de su habilidad al principio. Lo que desconcierta a Klaus, así que Merim le explica que las habilidades únicas te dan una intuición, lo cual la hace emocionarse cuando sabe que está en el lugar correcto. Por lo que, si la seguía, normalmente no te podías equivocar, recordándole cuando atacó una vez a la horda de esqueletos, los perdieron y Klaus fue capaz de encontrarlos. Aún así, seguir la voz de esa habilidad lo hizo bajo su decisión propia, además, ya no era un solitario, ya que ella, Merim, lo elige como su compañero. Entonces, llamándolo compañero, le pregunta qué es lo siguiente dentro del examen, debido a que faltaban solo unas cuantas horas, también preguntando si planeaba rendirse. Klaus responde algo sonrojado que claro que no, pero le dice que no se vaya a arrepentir, porque lo que se viene será aún más difícil, finalmente pidiéndole a Merim que vayan, y ella acepta animada. Bueno gente, no sé qué decir, fue bastante conmovedor ver que por fin Klaus pudo volver a confiar en otros como su compañero. Bueno, con esto dicho, espero que tengan un agradable día.